Seguimos entonces con nuestros tutoriales. Vamos a exportar esto antes de seguir con todos los demás detalles. Vamos a guardarlo como de grabadora en un JPG. ¿Ya? Full calidad. Recuerden que pueden guardar como utilizando Control Alt S. ¿Vale? Y vamos a volver a 3D Max. Vamos a borrar esta luz. Vamos a guardar esto para tener una copia avanzada de nuestro archivo. Y vamos a cargar la imagen para ver cómo se va comportando dentro de nuestro software 3D. Entonces abrimos el editor de materiales con M. Utilizamos un editor nuevo. En Diffuse cargamos el bitmap. Vamos a ir a grabadora. Y aquí vamos a utilizar el que dice de grabadora. Asignamos el material a la selección y activamos Show Shaded Material in Viewport. Ya. Nosotros vamos viendo aquí los avances. Va por buen camino, pero necesita todavía mucho cariño, muchas modificaciones. Una de las primeras modificaciones que voy a hacer es achicar la trama del plástico, el cual se ve demasiado grande. ¿Ya? Entonces, voy a tomar esta imagen, que es el plástico. Voy a eliminar el Layer Mask. ¿Ya? Voy a escalar esto con Control T y con Shift. ¿Ya? Enter. Y ahora voy a copiarlo con Control J, como lo hicimos anteriormente, con Control E, los 1, y con Control J lo vuelvo a copiar, pero hacia arriba. Una vez más con Control E los junto. ¿Ya? Y vuelvo a hacer lo que hice anteriormente. Con W, la varita mágica, tomo, perdón, ahí en la capa de difuso, con W tomo una muestra del color, en Select, Similar, añado, selecciono todos los similares, los añado a la selección, y aquí en Plastic voy a añadir un Layer Mask, que es mi capa de recorte. ¿Vale? Voy a guardar esto de nuevo, lo voy a exportar de grabadora. Ok. Recordemos que la previsualización en 3D Max es una previsualización que funciona con una compresión de video, por lo tanto no se va a ver igual acá como se va a ver en Unity. ¿Ya? Vamos a ver después cómo se ve en Unity, pero vamos a avanzar un poquito más en el mismo texturizado antes de exportar nuevamente a Unity. Entonces, aquí nosotros dijimos que íbamos a hacer varias cosas, y una de ellas tiene que ver con las perforaciones que le vamos a añadir a nuestro modelo. ¿Ya? Nuestro modelo tiene los parlantes que están acá abajo, más o menos en esta parte. ¿Ya? Y para eso vamos a generar círculos negros con un bevel, que es una opción de capa, y los vamos a clonar y los vamos a posicionar. Entonces vamos a tomar aquí una capa nueva con Control Shift N. Vamos a añadir un color negro, ¿verdad? Si quieren, tal vez no un color negro, pero un color casi negro, muy oscuro. Con B larga seleccionamos el Brush. Con Block Mayus nosotros podemos previsualizar el diseño del pincel. Con el botón derecho del mouse podemos abrir aquí rápidamente un acceso a los tipos de pinceles. ¿Ya? Si quieren algo un poco más completo que esto, en vez de utilizar el botón derecho del mouse, pueden utilizar F5. Aquí se abren todas las opciones de pincel. ¿Ya? Vamos a ponerle un size 14, spacing, en este momento la verdad no lo vamos a ocupar mucho. Y vamos a generar nuestros puntos. ¿Ya? Recuerden aquí que el land grab quedó un poquito en diagonal, tiene un pequeño desnivel, por lo tanto yo voy a generar los puntos, estos círculos,
de forma recta, voy a hacer una especie de paño con esto, y una vez que tenga el paño listo, los voy a rotar un poco, ¿vale? Va a ser mucho más fácil de esa forma. De hecho, si ustedes quieren, pueden utilizar Shift. Si ustedes se fijan acá arriba hay unas reglas, unas medidas, y con Shift presionado, si ustedes pinchan acá arriba, pueden bajar estas guías, ¿ya? Ustedes pueden posicionar estas guías, pueden utilizar si quieren las medidas de los lados para posicionar estas guías. Con B corta, ustedes seleccionan la herramienta mover, que es esta que ven acá, y les va a permitir mover las guías, ¿ya? Con Shift ustedes solamente las sacan de arriba y las posicionan, pero una vez que las quieren modificar acá abajo, necesitan hacerlo con la herramienta mover, ¿ok? Esta es mi forma de hacer las cosas. Recuerden que ustedes pueden encontrar sus propias formas que pueden ser incluso más eficientes que las mías, ¿ya? Pero personalmente yo utilizo esto y me funciona harto. Entonces vamos a pinchar acá, nos vamos a asegurar que la opacidad esté en 100 y vamos a ir pinchando. Podemos hacer guías verticales antes de comenzar. ¿Ya? Aquí yo lo estoy haciendo al ojímetro, estoy haciéndolo bastante rápido, pero esperemos que quede bien. Tengo un ojímetro, creo, relativamente entrenado, ¿ya? Vamos a partir con esto. En el peor de los casos, generamos después otra capa y lo hacemos de nuevo, ¿ya? Entonces vamos a marcar acá puntos. Si ustedes quieren pueden hacer un círculo y lo clonan con control J. ¿Ya? En este caso tengo la primera corrida con control J y con B corta. Ahí sí, con B corta lo desplazo hacia abajo. Con control E junto las dos capas, con control J lo desplazo hacia abajo. Con control E junto las dos capas, con control J lo desplazo hacia abajo. ¿Ya? Aquí esto queda un poquito distinto. Si no necesitan ya las guías, no son necesarias, con control H las hacen desaparecer. ¿Ya? No quedó totalmente perfecto, pero funciona bastante bien. Con control J voy a copiarlo una vez más. Pueden utilizar las flechas del teclado para alejarlo o acercarlo, y con control E las copian. Vamos a sacarle aquí algunos de estos para el borde. Vamos a darle un modo de fusión. Le vamos a decir aquí que en Blending Options esto tenga un bevel. Vamos a decir que sea un bevel de tipo Outer Bevel. ¿Ya? Le podemos dar más profundidad. Creo que el size está bien como está. Y vamos a convertir esto. Voy a guardar una copia aquí, un respaldo perforaciones, y vamos a convertir esto, voy a cambiarle el nombre, vamos a convertirlo a un objeto inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un objeto que al ser modificado, es decir, al ser rotado o al ser escalado, no va a perder resolución. ¿Ya? Vamos a poner esto por acá. Vamos a guardarlo simplemente para ver cómo se está viendo, y si es que está relativamente bien, vamos a copiarlo y lo vamos a clonar al otro lado. ¿Ya? Recuerden que nosotros en este momento estamos trabajando con el difuso. Posteriormente vamos a trabajar también con el mapa de normales. ¿Ya? Para los que no saben, las normales son los mapas de relieve del objeto.
¿ya? Los mapas normales son justamente el PAM del objeto. Entonces vamos a volver a nuestro Photoshop. Esto está relativamente bien. Vamos a clonar esto con Control J, con Control T. Vamos a hacer aparecer estos gizmos de transformación. Y con botón derecho le vamos a decir Flip horizontal. Lo vamos a rotar totalmente a la inversa. Y vamos a modificar un poquito la inclinación del mapa con las flechas del teclado. Vamos a moverlo un poquito y recuerden que nuestra intención es dejarlo alineado con esta parte de acá abajo y ojalá con este borde, ¿ya? En lo máximo posible, ¿vale? Ya está bastante bien. Ahora vamos a hacer las letras, ¿ya? BOR RecBat. Ponerle aquí una capa de texto, ¿ya? Texto. Pueden acceder a ella con T. Aquí vamos a utilizar un color más parecido al que tenemos en nuestra referencia y vamos a escribir con una tipografía bastante simple. Podría ser tal vez una Arial, así de simple. Vamos a escribir BOR. Se me quedó un poco chico el recuadro, lo agrando. Con el intro, no con enter, con intro, yo aplico estos cambios. Con B corta accedo a esta herramienta de mover y con Control T y Shift yo achico esto de forma proporcional. Si estoy de acuerdo, intro de nuevo para aceptar los cambios, ¿ya? Recuerden, con Control T puedo girar esto o puedo escalarlo. Ahora vamos a hacer las otras letras, que era recording. Rec. Está aquí, está al lado de la pantalla. Está ahí arriba. Entonces vamos a tomar el BOR. Vamos a clonar con J. Con B corta lo movemos. Lo clonamos con Control J. Creo que dije J solamente. Control J. Vamos a cambiarle el color acá. Ok. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a ponerle un 20 de tamaño. Un poquito más, 25. No seamos tacaños. Le ponemos ya, intro. Y aquí ponemos rec. Le ponemos bat. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer más decoración. Ya, otra cosa importante, hablando de decoración y detalles, tiene que ver con guiarse con el Unwrap. Voy a tomar la capa Unwrap, la voy a poner aquí arriba, aquí encima. Vamos a ponerle una opacidad pequeña. Y yo lo que voy a hacer acá es marcar un poquito estos lugares, por ejemplo, donde va la pantalla. ¿Ya? Una de las primeras cosas que puedo hacer, podemos utilizar el mismo color lila que hay aquí. Lo seleccionamos con la vara mágica. Y aquí yo puedo clonar esto utilizando Control J. Fíjense que quedó ahí una capa solamente de lila. Y aquí yo puedo utilizar Blending Options para añadir una sombra. Le voy a poner aquí un Drop Shadow para que bote una sombra. Pero yo no quiero que bote una sombra en una dirección, sino que quiero que sea una sombra más parecida a la oclusión ambiental, ¿ya? Una sombra suave que vaya en todas las direcciones. Entonces nos paramos aquí en Drop Shadow, donde dice distancia, le vamos a decir que sea distancia 0, y donde dice Spread, vamos a agrandar un poco, donde dice Size, podemos agrandarlo otro poco. Nosotros podemos aquí manipular la densidad de la sombra y podemos manipular el color. El color me parece que está bien. Me parece que está bien que sea un negro. ¿Ya? Vamos a ponerle OK. Y volviendo a lo que estábamos haciendo entonces, nosotros podemos jugar aquí un poco más. Si ustedes quieren, pueden generar una capa nueva y con un color blanco producir un poco de desgaste en las orillas. ¿Ya?
hagamos eso. Voy a generar entonces una capa nueva. Vamos a generar una capa nueva por sobre el unwrap. De hecho aquí podemos ponerle unwrap para no olvidar a qué corresponde, aunque claramente por el icono se entiende, pero siempre es bueno ser ordenado, mejor que sobra que falta. Entonces aquí creamos una capa nueva, le añadimos su color blanco. Vamos a revisar acá, déjenme ver que esté prendida mi tableta. Sí, efectivamente está prendida. Por aquí está el lápiz. Y vamos a primero configurar el pincel. Vamos a ir a F5, aquí donde dice Shape Dynamics. Ojo que si esto aparece en gris es porque no está seleccionado el pincel, el brush. Ya recuerden que con B larga ustedes pueden acceder a esto. Entonces, primero tenemos que revisar dos cosas. Uno, que Shape Dynamics esté prendido y esté con la presión de la tablet. Si ustedes se fijan, si yo pincho con mi tableta y esto está con su presión, ya, los bordes acá van a achicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pincel va a responder a la presión de mi tableta. Si mi tableta está bien instalado el driver, está bien configurada, y yo la enchufé antes de abrir Photoshop, debería reconocerme perfectamente esto, ¿ya? Cuando yo aplico aquí Shape Dynamics y aplico que el control sea mediante la presión del lápiz, pen pressure. Entonces, como les decía, ¿qué quiere decir esto? Que esto va a responder a la presión, es decir, si yo me cargo poco en la tableta, se va a hacer un trazo bastante fino, y a medida que yo voy ejerciendo más presión, va a llegar al centro del grosor, al diámetro más grande del grosor, ¿ya? Y si yo empiezo de nuevo a levantar el lápiz y a cargarlo menos, el trazo nuevamente se va a ir haciendo más fino. Entonces esta es una de las opciones que yo activo, y la otra opción, que también es manejada por la presión de la tablet, es Transfer. ¿Qué es lo que hace Transfer? Voy a activar aquí en Control Pen Pressure. ¿Qué es lo que hace esto? También responde a la presión, como les comentaba, pero a medida que yo cargo poco la tablet, la opacidad la opacidad de mi trazo va a ser menor. Va a ir de un 0% de opacidad a un 5, 10, 15, 20, 30, 40, y cuando lo cargue con todo va a marcar un 100% de opacidad, ¿vale? Voy a desactivar aquí Shape Dynamics para que puedan ver solamente lo que hace Transfer, ¿verdad? Y si yo los uno, me va a generar que la presión justamente va a ser un trazo más delgado y con menos opacidad, y cuando yo la cargue más va a generar un trazo con más opacidad y más ancho, ¿ya? Si no queda bien claro, yo les recomiendo que vayan probando, vayan jugando con esto y van a ir interiorizando a poquitito esta información. Entonces, con Block Maius, recuerden que yo puedo ver el trazo, de lo contrario me muestra esa cruz genérica. Entonces voy a aplicar aquí el Block Maius, y lo que voy a ir haciendo acá va a ser, en primer lugar, con una opacidad menor, vamos a probar con esto, vamos a ir haciendo unos pequeños trazos, ¿ya? Aquí me generó un pequeño bug, ahora vamos a hacerlo con cariño, ¿ya? Vamos a ir aquí de a poco. Una de las cosas interesantes que pueden hacer aquí es apretar R, y con R ustedes pueden rotar su espacio de trabajo, rotar su canvas, para acomodar la dirección de las líneas a su muñeca, ¿ya? Entonces yo voy a desgastar esto un poquito. No me voy a calentar tanto la cabeza en el texturizado, quiero que esto sea un texturizado relativamente simple. Si aquí ustedes se pasaron hacia afuera, pueden... ¡Uy! Un condorito. Ya, me mandé un condor, esto me ha pasado muchas veces y yo creo que ustedes también. ¿Qué fue lo que hice acá? Empecé a rayar el unwrap, lo eché a perder. Vamos a importar de nuevo el unwrap, pucha, cosas que pasan. Vamos a importar de nuevo el unwrap. Le vamos a dar aquí una pequeña opacidad. Esto me ha pasado 1.000.000 de veces y espero que no me vuelva a pasar, ojalá, aunque lo dudo. Ya, ahora sí. Entonces, en la capa nueva, fíjense, estar parados en la capa nueva, menos mal que había avanzado poco. Ustedes van a ir haciendo aquí estos trazos de desgaste, ¿ya? No se carguen mucho.
De hecho, le voy a dar ahí un poco menos de opacidad. Quiero que esto sea sutil. ¿Ya? No es la idea que parezca una grabadora de la Segunda Guerra Mundial, sino que es algo que se vea más noventero tal vez. Que tenga desgaste, pero que tampoco esté tan echado a perder, tan en desuso. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo esto alrededor de nuestra imagen. Después, si ustedes quieren, pueden complementar esto con Substance Painter, que es un software excelente para pintado en tiempo real. ¿Ya? Esta técnica en Photoshop es un poquito más antigua, pero de todas formas quería compartirla con ustedes porque siempre podemos aprender cosas, ¿ya? Sobre todo de Photoshop, que pueden utilizar esta herramienta no solo para texturizado, sino que para retoque digital y un montón de cosas más, ¿vale? La verdad es que yo no iba a grabar este proceso de la grabadora, pero todo el proceso, el modelado y todo esto, pero decidí hacerlo porque hace mucho tiempo que quiero compartir tutoriales con las personas. Yo soy una persona totalmente autodidacta y a mí personalmente los tutoriales me han ayudado mucho en mi desarrollo como artista. Por lo tanto, quiero devolver un poco esta oportunidad a otras personas, y por eso también que quise hacer los tutoriales en español porque hay muy buen material en inglés, hay harto, pero no todos hablan en inglés, ¿ya? Yo igual me manejo, pero tampoco soy un profesional del inglés. Por lo tanto, preferí hacerlo en español y poder compartirlo con todos mis hermanos de habla hispana. Bueno, ustedes se van a tomar el tiempo que necesiten para ir desgastando esto. Yo ahora lo estoy haciendo bastante rápido, como para mostrarles más o menos cómo funciona, cómo cambiar la opacidad del pincel, ¿ya? Probablemente ustedes, muchos de ustedes manejen ya varias de estas técnicas, sepan cómo utilizar esta herramienta, pero hay muchos que probablemente no, y aún así, aunque manejen las técnicas, puede que algo aprendan de esto, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya un poquito de desgaste, ¿se fijan? Que igual le da el toque. Si ustedes quieren, pueden clonar la capa, si es que necesitan darle más opacidad, ¿ya? Voy a clonarla una vez más. Voy a unir los dos clones, no los tres, los dos. Y a este le vamos a dar un desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano es un pequeño desenfoque que va a distorsionar un poquito y va a expandir un poquito este desgaste, ¿ya? Vamos a exportar esto, Control Alt S de grabadora, ok. Volvemos a nuestro 3D Max. Y aquí nosotros podemos ver una previsualización. Esto se ve pésimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, primero voy a enderezar esto rápidamente. Botón derecho, busco Recbat. Voy a volver a exportar y ahora voy a mandar todo a Unity porque quiero ver cómo se va a ver en el resultado final, ¿ya? Esto es una solución parche por mientras él está revisándolo aquí en 3D Max, ¿ya? Entonces voy a terminar de arreglarlo en Unity. Vamos a ver rápidamente la exportación de este objeto a Unity. Vamos a tomar nuestra grabadora, voy a mover aquí el cassette, lo voy a posicionar dentro de mi objeto. Por aquí, lo vamos a mover para allá, por ahí creo. Vamos a tomar este plano, lo vamos a copiar acá, ok, y estos dos planos lo voy a detachar. Detach. Ok, vamos a detachar este también, ok, ya que estos planos van a ser utilizados después de forma independiente. Van a rotar estos planos, simulando que son los cilindros que mueven la cinta del cassette, ¿ya? Y entonces vamos a tomar todo esto.
Lo último es poner, vamos a detachar esto en caso que necesitemos mover ese botón en Unity. Entonces, con todo esto seleccionado, vamos a exportar, Export Select, y vamos a exportar en un archivo que sea universal, ¿ya? Y en este caso, un archivo universal de 3D es un FBX o un OBJ. Yo voy a utilizar aquí un FBX y le voy a poner grabadora. Vamos a hacerlo con mayúscula mejor, para que no se me pierda entre los otros objetos. Lo voy a exportar sin animación, le voy a dar OK. ¿Ya? En el próximo capítulo vamos a ver entonces cómo importarlo en Unity y añadirle los materiales.